Hola de nuevo, mis queridos amigos y seguidores. Después de un lapsus vacacional, que por cierto me mandaron los mensajes de ver si estaba de vacaciones y dónde iba de vacaciones, y mucha gente se quedó asombrada al comentarles que bueno, que yo en verano las vacaciones las paso en casa, en Menorca, en la isla de Menorca. Y me decía él, ¿cómo es que no salían? Digo, bueno, pero yo, ¿dónde voy a ir? Que esté mejor que aquí, que tengo un sinfín de playas vírgenes a mi disposición, como podéis ver en estas imágenes, que son maravillosas, estupendas. Las tengo en muy poca distancia de mi casa. O sea, ya con el coche es nada ir, porque claro, la isla, la máxima longitud son 42 kilómetros, o sea que lo tengo todo muy a mano. Vamos, nos bañamos y luego vamos a casa, nos duchamos, hacemos la siesta, en fin, que lo tengo muy bien. Yo si voy de vacaciones, pues voy en invierno, no voy en verano, como es lógico. Y bueno, haciendo este comentario, después de este comentario, vamos a entrar ya en el tema de este tutorial, que es las etapas de frecuencia intermedias en los receptores a válvulas para modulación de frecuencia, FM. Como vimos anteriormente, la señal obtenida de un conversor de radiofrecuencia tiene la frecuencia de 10,7 MHz. La razón principal para elegir tal valor de frecuencia estriba en la necesidad de evitar eventuales interferencias de frecuencias imagen. Recordemos que cuando las transmisiones de frecuencia modulada comenzaron a desarrollarse, se reservó para tales transmisiones la banda comprendida entre los 88 y 108 MHz. Dado que la banda reservada a la FM comprende 108 a 88, se ha elegido para la frecuencia intermedia el valor de 10,7 MHz, ya que siendo un poco mayor a la mitad de la extensión de la banda, que es de 10 MHz, hace posible evitar interferencias debidas a la frecuencia imagen. Recordemos que la frecuencia imagen de una determinada estación se obtiene sumando la frecuencia de dicha estación al doble de la frecuencia intermedia, como sabemos. Así pues, con una frecuencia intermedia de 10,7 MHz, cuando el aparato está sintonizado con la frecuencia más baja de la banda, sobre los 88 MHz, la frecuencia imagen resulta de 88 más 10,7 más 10,7, o sea, porque es por 2, son 109,4 MHz. Con lo que vemos que sobre la frecuencia no puede haber estaciones interferentes por cuando la máxima frecuencia de la banda es de 108 MHz. Para la frecuencia modulada, el valor de la frecuencia intermedia resulta mucho mayor de aquel adoptado para la AM, o sea, la modulación de amplitud. Este valor más elevado obedece también a otros motivos y precisamente al hecho de que la banda pasante de un amplificador de frecuencia intermedia debe ser un pequeño porcentaje de la frecuencia intermedia, a fin de que todas las frecuencias comprendidas en el canal transmitido puedan estar amplificadas con bastante uniformidad. Como sea que en la modulación de frecuencia el amplificador de frecuencia intermedia debe tener una banda pasante de al menos 200 kHz, o sea, mucho mayor que la requerida para la banda pasante de
de la modulación de amplitud, que tiene solo 9 kHz. También la frecuencia intermedia resulta en consecuencia más elevada en la modulación de frecuencia que en la modulación de amplitud. Podemos ver que el valor de la frecuencia intermedia adoptado para la modulación de amplitud es cerca de 50 veces mayor que la banda pasante. Y si tal valor fuese, por ejemplo, de 470 kHz, se tendría 470 dividido por 9 serían 52,2. Casi la misma relación entre la frecuencia intermedia y la banda pasante. Y también se puede tener en el caso de la frecuencia modulada con el valor de 10,7 elegido para la frecuencia intermedia. Porque con una banda pasante de 200 kHz, o sea, de 0,2 MHz, se tiene 10,7 dividido por 0,2, nos da 53,5. Resultado que como vemos no es muy distinto del obtenido por la modulación de amplitud. El circuito amplificador de frecuencia intermedia de un sintonizador de FM se presenta como podemos ver en este diagrama, en el cual se puede constatar que no difieren sustancialmente de un circuito amplificador de frecuencia intermedia para modulación de amplitud, aparte del hecho de haber dos etapas en lugar de una. El empleo de las dos etapas de frecuencia intermedia es debido al motivo de que teniendo que amplificar una banda de al menos 200 kHz, la ganancia de cada una de ellas es bastante reducida. Para el amplificador de frecuencia intermedia se usan pentodos, cuyo funcionamiento es para los dos satisfactorio. Puesto que la frecuencia intermedia es mucho más baja de aquella que entra en juego con el grupo de FM. Por otra parte, el mayor zumbido o rumor introducido por estos tubos no es ya de gran influencia, pues la señal ha sido anteriormente amplificada por el grupo de FM, de forma que resulte mucho mayor respecto al disturbio o a las interferencias. Al emplearse dos tubos, habrá pues tres transformadores de frecuencia intermedia. El primero de los cuales en la práctica está comprendido en el grupo de FM, como vimos anteriormente. Podemos ver además que el tercer transformador de frecuencia intermedia tiene un secundario adecuado para el detector de relación al que debe aplicarse la frecuencia intermedia. Ya que el amplificador de frecuencia intermedia debe tener una amplia banda pasante, convendrá adoptar en los transformadores de frecuencia intermedia un acoplamiento entre primario y secundario ligeramente superior al crítico. En esta segunda figura podemos ver efectivamente que con ese tipo de acoplamiento se tiene una banda pasante comprendida entre las frecuencias F1 y F2, mayor que la banda obtenida con el acoplamiento crítico, que está comprendido solamente en F1 y F2. Los transformadores de frecuencia intermedia con acoplamiento superior al crítico no son muy usados, puesto que resultan de una puesta a punto bastante compleja, al tener una curva de resonancia que presenta
dos máximos situados simétricamente respecto a la frecuencia de 10,7 MHz. Y se prefiere, por ello, se prefieren los transformadores con acoplamiento crítico, cuyo ajuste puede efectuarse del mismo modo que los transformadores usados en modulación de amplitud, desde el momento que tienen el mismo tipo de acoplamiento. En este caso, la amplitud necesaria de la banda pasante del transformador de frecuencia intermedia puede obtenerse escogiendo oportunamente el factor de calidad de sus circuitos resonantes, del cual depende precisamente la amplitud de la banda, como hemos visto anteriormente. Y como la banda pasante aumenta al disminuir el factor de calidad, en algunos casos se conecta una resistencia en paralelo al circuito resonante de los transformadores para reducir su factor de calidad y obtener una mayor banda pasante. Bueno, pues después de ver estas etapas de MF, podemos pasar a considerar un esquema completo de un sintonizador de frecuencia modulada. Aquí podemos ver un esquema completo de un sintonizador de FM. Este esquema se obtiene muy sencillamente reuniendo los esquemas de cada una de las etapas descritas que hemos visto hasta ahora. En este esquema se ve que el circuito del grupo de FM, este de aquí, que ya hemos visto anteriormente, es el mismo de la pasada lección o pasado tutorial. Mientras que el amplificador de frecuencia intermedia es el mismo que hemos visto anteriormente, con una sola diferencia, de que el primer transformador de frecuencia intermedia está contenido dentro del blindaje que encierra por completo el grupo de FM, en este de aquí. Los demás están fuera. En cuanto al detector de relación, se reconoce inmediatamente el circuito del detector simétrico descrito también en lecciones anteriores. Del esquema completo del sintonizador se ve la falta del circuito RAG, usando en cambio los receptores de modulación de amplitud. Tenemos que recordar que en el circuito RAG tiene la misión de reducir la ganancia de las etapas que preceden al detector cuando se reciben señales fuertes, para evitar que la excesiva amplificación de tales señales produzcan distorsiones en la señal de baja frecuencia que la modula en amplitud. En el caso de la modulación de frecuencia, la señal de baja frecuencia modulada a la portadora, no en amplitud, sino en frecuencia, por lo que no puede resultar distorsionada aunque la señal de radiofrecuencia sea amplificada fuertemente. Además, en la modulación de frecuencia no es de ninguna utilidad la acción de la compensación del desvanecimiento que el circuito RAG puede ejercer, por cuanto la señal de modulación de frecuencia no está sujeta a tal desvanecimiento, por los motivos que veremos más adelante. Por la indicada razón de que el circuito RAG no viene generalmente usado en los aparatos receptores para FM. O sea, es normal que no metan un circuito para este tipo de ganancia, porque no resulta necesario. Podemos ver también aquí los varios elementos variables que permiten
el ajuste del sintonizador, para el cual se presentan los mismos problemas de alimentación ya consideradas a propósito de los receptores de modulación de amplitud. De todas formas, es bueno tener presente que muy frecuentemente el grupo de modulación de frecuencia viene suministrado por el constructor y ajustado, por lo que en la operación de ajuste se reduce las etapas de frecuencia intermedia sobre la frecuencia de 10.000,7 MHz. Esto era antes, cuando estaban todos los aparatos en el mercado y los técnicos los reparaban, que lo que hacían era cambiar los grupos de, cuando estaba mal, cambiar los grupos de FM y que ya venían sintonizados. Pero actualmente, ahora, si nos encontramos algún receptor de ese tipo, como es lógico, no tenemos otra que meterle mano a los grupos estos de FM. Para esta última operación puede ser suficiente un oscilador que produzca una señal de 10,7 MHz no modulada en amplitud ni en frecuencia. Solamente una señal ya nos bastaría. Aplicando la señal a las entradas de las etapas de frecuencia intermedia, se actúa sobre los núcleos de los transformadores, hasta obtener el máximo valor de la tensión continua medida entre la masa y el punto indicado con A, este de aquí. Es necesario recordar que este valor, que esto vale para todos los núcleos de los transformadores de frecuencia intermedia, a excepción del núcleo secundario del último transformador. Eso hay que tenerlo en cuenta, Este último núcleo debe ser regulado de forma que la tensión continua medida entre masa y el punto B, es decir, a la salida del detector, sea igual a 0. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En las lecciones anteriores habíamos visto efectivamente que la curva de respuesta de un detector de modulación de frecuencia indica una tensión de salida nula en correspondencia al exacto valor de 10,7 MHz de la frecuencia intermedia. Vamos a ver ahora aquí este diagrama de modulación de amplitud y modulación de frecuencia. En los receptores superheterogeneos de modulación de amplitud y modulación de frecuencia se reúnen los circuitos para la recepción de modulación de amplitud y la recepción de modulación de frecuencia, tratando de utilizar en lo posible los mismos tubos para ambos circuitos, de forma que se pueda reducir el número de tubos o válvulas empleados en compatibilidad con las prestaciones del receptor. La solución generalmente adoptada la podemos ver aquí, en la que se ha representado el esquema en bloques de un receptor de modulación de amplitud y modulación de frecuencia. Para la recepción de modulación de amplitud, los tres desviadores S1, S2 y S3 vienen dispuestos como vemos aquí. Son estos tres, S1, S2 y S3. Que se hagan en las etapas ya que hemos visto anteriormente en los receptores DMA. En estas condiciones no funciona el detector de modulación de frecuencia y el grupo de
de modulación de frecuencia, el cual no le llega la alta tensión producida por el alimentador anódico. Para pasar a la recepción en modulación de amplitud a la de modulación de frecuencia, los tres desviadores del receptor quedan dispuestas como vemos aquí. ¿Fijáis la diferencia? De este modo, el preamplificador de baja frecuencia resulta conectado al detector de modulación de frecuencia en lugar del detector de modulación de amplitud, mientras la alta tensión se envía ahora al grupo de modulación de frecuencia, quitándola del oscilador local del conversor de modulación de amplitud, que queda inactivo como el detector de modulación de amplitud. Además, la entrada del conversor de modulación de amplitud se aparta de la correspondiente antena y se conecta a la salida del grupo de FM. O sea, resumiendo, aquí tenemos la antena de modulación de amplitud que está conectada al conversor de modulación de amplitud, y estando el oscilador local de modulación de amplitud conectado al alimentador anódico. Así que aquí, con estos dos desviadores, tenemos que la antena nos va al conversor de modulación de amplitud, y el oscilador local también va conectado al modulador de amplitud. Luego ya nos pasa a la frecuencia intermedia. Aquí nos pasa a través del detector DMA, a través de este desviador, y nos va al preamplificador de baja frecuencia y a la etapa final. Y en cambio, cuando lo tenemos conectado en FM, pues los desviadores están conectados. O sea que la antena conectada ahora al grupo de FM nos pasa a la etapa de frecuencia intermedia. Al oscilador local de AM queda desconectado y conectamos la alimentación anódica al grupo de frecuencia modulada. Y aquí el desviador, este de aquí, pues ¿qué nos hace? Pues que nos quita todo lo que es el detector de modulación de amplitud y nos pone el detector de frecuencia modulada. Y luego ya nos pasa otra vez, bueno, que esto ya son comunes al preamplificador de baja frecuencia y al preamplificador, al amplificador final de potencia. O sea que aquí es importante saber que estos desviadores cómo actúan. O sea, aquí está conectado la alimentación anódica al oscilador local DMA, y aquí la alimentación anódica está conectado solamente al grupo de FM. Las antenas 3/4 de lo mismo, y nos conecta pues a las frecuencias de frecuencia intermedia. Esto en cuanto a un esquema de bloques. Vamos a ver ahora el esquema para verlo un poco más claro, el tema de los desviadores estos. Ya digo que es un tema importante porque si esos desviadores fallan, pues se puede complicar a veces la historia. Un poquito de agua porque se me está secando la boca. Bueno, como íbamos diciendo, para ver con mayor claridad sobre qué circuitos para ver con mayor claridad sobre qué circuitos del conversor de MA actúan los desviadores S1 y S2, conviene considerar estos esquemas que tenemos aquí, en la que está representado el grupo de FM, este de aquí, y además el esquema de un conversor de modulación de amplitud, con un triodo éxodo, que ya hemos visto en lecciones anteriores.
Los dos desviadores están diseñados en la posición en que se vienen dispuestos para la recepción NMF, donde se muestra cómo resultan modificados los circuitos del conversor DMA en estas condiciones. Por medio del desviador S1, la rejilla control del éxodo del tubo conversor viene separada del transformador de entrada que la conecta a la antena de modulación de amplitud y queda conectada en el cable blindado, este de aquí, proveniente del primer transformador de frecuencia intermedia montado en el grupo de modulación de frecuencia. Por medio del desviador S2, pues tenemos que la tensión anódica se quita del ánodo del triodo del tubo, este de aquí, aplicándose en cambio a los ánodos de los dos triodos del grupo de frecuencia modulada. De tal manera, el triodo no puede ya funcionar como oscilador local y no se utiliza durante la recepción de modulación de frecuencia, mientras el éxodo amplifica la señal de frecuencia intermedia del grupo de modulación de frecuencia aplicada a su reja control. Durante la recepción de frecuencia modulada, la etapa conversora de modulación de amplitud desarrolla por consiguiente la función de primera etapa amplificadora de frecuencia intermedia por medio del éxodo de su tubo conversor, mientras el triodo del mismo tubo permanece inutilizado. Sobre el ánodo del éxodo se obtendrá por ello una señal de frecuencia intermedia con frecuencia de 10,7 MHz durante la recepción de frecuencia modulada, o en su lugar una señal de frecuencia intermedia con una frecuencia comprendida entre 455 kHz a 435 kHz, más o menos, durante la recepción de la modulación de amplitud. O sea, por consiguiente, el amplificador de frecuencia intermedia que sigue al conversor de modulación de amplitud funcionará como segunda etapa de frecuencia intermedia para las señales de modulación de frecuencia y como única etapa de frecuencia intermedia para las señales de modulación de amplitud. Todo lo cual aquí, como podemos ver aquí, que es lo que hemos dicho pues anteriormente, como hemos visto el sistema el diagrama de bloques. El mencionado amplificador es predecido y seguido como de costumbre por los transformadores de frecuencia intermedia, que en el caso de un receptor de modulación de amplitud y modulación de frecuencia son del tipo como podemos ver aquí. Los transformadores para modulación de frecuencia y para modulación de amplitud están reunidos generalmente dentro de un blindaje único y tienen los primarios conectados entre sí, como los secundarios, del modo que podemos ver aquí. Procediendo así, a través de sus primarios puede ser llevada la tensión anódica al tubo que precede al transformador, mientras a través de los secundarios de la rejilla del tubo que sigue el transformador puede ser conectada al circuito RAB, como se ve en este esquema. Aquí está conectado el circuito RAG, en la que está representado el esquema, la etapa de frecuencia intermedia de un receptor DMA y FA. Quedan exceptuados los secundarios del segundo transformador de frecuencia intermedia, que están separados, debiéndose conectar a dos circuitos detectores distintos
como veremos. El hecho de que los primarios estén conectados entre sí, como sucede con los secundarios del primer transformador de frecuencia intermedia, no influyen sobre el funcionamiento del propio transformador, por cuanto sus circuitos resonantes están acordados sobre frecuencias muy distintas de frecuencia intermedia, tanto entre la MA y la FM. Durante la recepción de modulación de frecuencia, los condensadores del transformador de modulación de amplitud, que tienen una capacidad no muy pequeña, constituyen casi un cortocircuito para la frecuencia relativamente alta de 10,7 MHz, por lo que la señal de frecuencia intermedia resulta presente solo en los extremos del transformador de modulación de frecuencia propiamente como es necesario. Y viceversa, durante la recepción de modulación de amplitud, los arrollamientos del transformador de modulación de frecuencia tienen un pequeño número de espiras y constituyen casi un cortocircuito para la frecuencia relativamente baja, comprendida entre 455 y 475 kHz, más o menos, por lo que la señal de frecuencia intermedia resulta presente únicamente en los extremos del transformador de modulación de amplitud. En cuanto a sus circuitos, los mismos no difieren de aquello ya descritos en precedentes tutoriales y por consiguiente solo debe considerarse para su realización en general. El uso de un tubo especialmente construido que reúne en su bulbo, además de los diodos detectores, el triodo necesario para la preamplificación de la señal de baja frecuencia detectada. Para la modulación de amplitud, no siendo indispensable una regulación automática de ganancia retardada por los motivos expuestos en anteriores tutoriales, puede bastar un solo diodo del cual es obtenida tanto la señal de baja frecuencia como la tensión RAG del circuito. En cambio, para la modulación de frecuencia, el detector de relación requiere dos diodos, como se ha visto cuando hablábamos de los detectores para modulación de frecuencia. El mencionado tubo deberá, por tanto, contener tres diodos, además tres diodos, además del triodo. O sea, que deberá ser un triple diodo-triodo. Puesto que las patitas que sirven para conectar el tubo a su circuito de utilización tienen un número necesariamente limitado por razones constructivas, se debe proceder de modo que el cátodo del triodo pueda ser utilizado para cada uno de los diodos de forma que se reduzca el número de patillas correspondientes a los cátodos. En lecciones anteriores ya hemos visto que usando para el triodo la polarización por corriente de fuga, su cátodo se puede conectar directamente a masa. Y por consiguiente se puede emplear también para el diodo detector de modulación de amplitud. Y de otra parte, considerando el detector de relación, se ha visto, cuando lo hemos estudiado, que existe un detector de tipo asimétrico que permite conectar directamente a masa al cátodo de uno de sus diodos. Teniendo la posibilidad de conectar a masa el cátodo de dos diodos y del triodo, sí es posible realizar un triple diodo-triodo del tipo que vemos aquí. El tubo está también dispuesto el cátodo K1 separado del
el precedente, que con el ánodo A1 constituyen ambos un diodo independiente, como precisamente se necesita para el detector de relación, que requiere al menos un diodo cuyos electrodos no estén en común con otros electrodos. Aquí podemos ver el circuito de empleo de un triple triodo, circuito que resulta, no sé, algo complejo y que comprende el detector de modulación de amplitud con su correspondiente circuito RAG, y el detector de relación asimétrico y la tapa amplificadora de baja frecuencia. Aquí podemos ver más cómodamente esos tres circuitos, que efectivamente aquí está diseñado con línea más gruesa el circuito del detector de modulación de amplitud, mientras que en este esquema está diseñado con línea más gruesa el circuito detector de modulación de frecuencia. Además de ambos esquemas están representados con línea más delgada el circuito del preamplificador de baja frecuencia, al que va aplicada la señal obtenida de uno u otro detector. Vamos a ver ahora, por último, el esquema de un receptor completo de MA y MF. En ese esquema no hay mucho que decir, puesto que es evidente que el resultado de la unión de los distintos esquemas de cada una de las etapas examinadas anteriormente, y añadiendo la etapa final de potencia, la etapa alimentadora y el indicador óptico de sintonía, del que conocemos ya su funcionamiento, es lo que conforma pues este circuito, este esquema. Vamos a observar solamente que ahora la rejilla del indicador óptico de sintonía, además de la señal tomada a través de una resistencia del detector de MA, viene también accionada a través de otra resistencia por la señal presente en el detector de frecuencia modulada, para poder controlar la sintonía del receptor tanto en modulación de amplitud como en modulación de frecuencia. Podemos ver finalmente que en este esquema, que ya digo es el clásico de un receptor de BMA y FM, está también indicada la toma de fono, que es esta de aquí. O sea, una toma que permite conectar el aparato a la cabeza reproductora de un tocadiscos o lo que fuese, para utilizar las etapas de baja frecuencia como un amplificador. Estos tomas de fono no solamente no es que vengan en los receptores de MA y MF, también vienen los que son solamente de modulación de amplitud, como sabemos. Y aquí pues poca cosa más tenemos que comentar sobre esto. Lo único que hay que tener en cuenta que para hacer funcionar el receptor en FM sobre una de las varias gamas de modulación de amplitud o en fono, corresponde actuar contemporáneamente sobre los diversos desviadores que predisponen los circuitos al particular, lo que hemos comentado anteriormente. La solución generalmente usada para el mando conjunto de los desviadores consiste en empleo de un teclado o botonera, y a cada tecla de la cual corresponde un particular tipo de funcionamiento. O sea que presionando la tecla predisponemos el receptor para el funcionamiento en MA o sobre las gamas de onda media, y los desviadores se llevarán a la posición que hemos visto antes. Y si no, y cuando lo ponemos en FM, pues se ponen todos los desviadores para utilizar todos los circuitos correspondientes a la modulación de frecuencia. Bueno, y esto ha sido todo en cuanto
al tema este de la frecuencia modulada, de la frecuencia intermedia de los receptores de frecuencia modulada. Después de ver todos los circuitos correspondientes a la modulación de frecuencia en los receptores y válvulas, y antes de entrar en el tema de los transmisores de radio, en el próximo vídeo o tutorial vamos a ver todo lo referente a los ajustes de las diferentes etapas que componen la modulación de frecuencia, tanto los controles de las etapas como los ajustes necesarios para su buen funcionamiento. Tenía pensado hacerlo en este vídeo, en este tutorial, pero debido a que si lo hacíamos en este vídeo la duración sería extraordinariamente larga, y ya que el ajuste de las etapas de la modulación de frecuencia, debido a sus características de los circuitos, es algo bastante más compleja que en la modulación de amplitud, debido a los factores que influyen en estas etapas, como son las altas frecuencias de trabajo que maneja, acoplos y otras circunstancias que hay que tener en cuenta. Y son elementos que no se dan o problemas que no se dan en la modulación de amplitud, y por ello se requiere un estudio aparte tanto del conexionado de los aparatos que vamos a usar para los ajustes, analizadores y osciladores, que llevan sus diferentes conexiones un poco especiales. Y por todo ello vamos a realizar un tutorial dedicado exclusivamente al tema, ya que es muy importante y creo que vale la pena hacerlo. O sea, vale la pena hacerlo de esta manera en un solo vídeo. Así que os emplazo hasta el próximo tutorial. Pues nada más, saludos cordiales a todas y todos, y hasta la próxima. Adiós.